Muy bien, jóvenes, entonces en este próximo video vamos a mirar cómo sería la aplicabilidad de la ley de los cosenos. Entonces, en esta la utilizamos para cuando conocemos dos lados y el ángulo que hay entre ellos o los tres lados, ¿cierto? Entonces primero está este, lado, ángulo, lado. Observemos este triángulo. Conozco dos lados y el ángulo que está haciendo entre ellos dos. Para eso entonces aplicamos esta ley que les decía, ley de los cosenos, que básicamente es aplicar esta formulita. Entonces, el lado que me falta por conocer en este caso sería el lado A, ¿cierto? Aplicamos esta formulita, sacamos la raíz cuadrada de este lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado menos dos veces, siempre mire que en todos los casos es dos veces la multiplicación de los dos lados coseno del ángulo que sí conocemos, o sea el ángulo A, ¿cierto? En este caso pues cuando conocemos estos dos lados y este ángulo, estos dos son la misma fórmula, pero es por ejemplo cuando conocemos los lados A y B, ¿cierto? Por ejemplo, si conozco estos dos lados y este ángulo, o también cuando conozco los lados A y C, o sea, conozco estos dos lados, este lado y también conocemos este ángulo, ¿cierto? Entonces lo primero es, hallamos este lado, ¿cierto? Ya conocemos este ángulo, este lado, y ya podríamos conocer el lado A. Entonces, ¿qué me falta por conocer en este triángulo si me dicen resolverlo? Entonces, conocemos ya los tres lados, me faltaría por conocer este ángulo y me faltaría por conocer este ángulo. Entonces, ya para hallar el ángulo C o el ángulo B, simplemente aplicamos nuevamente la ley del seno, que fue lo que vimos en el video anterior, ¿cierto? Aplicamos la ley del seno, hallamos el otro ángulo y me quedaría faltando este otro ángulo. Por ejemplo, si hallamos el ángulo C, me quedaría faltando el ángulo B. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente como vimos en el video anterior. Recuerden que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces simplemente sería sumar estos dos ángulos y mirar cuánto le falta para llegar a 180. O lo mismo, a 180 le vamos a restar lo que suman estos dos. Y ahí me daría ya este ángulo. Y ahí ya conoceríamos los tres ángulos también y ya tendríamos los tres lados, ya estaría resuelto el triángulo. El otro caso es cuando conozco los tres lados, no conozco ningún ángulo. Entonces ahí aplicaríamos también esta misma formulita, simplemente que elevamos al cuadrado a ambos lados. ¿Para qué? Para poder quitar esta raíz. Miren acá. Si yo elevo la A al cuadrado y también elevo aquí al cuadrado, ese cuadrado con esa raíz se pierde, por eso aquí no queda la raíz, ¿cierto? Entonces miren, en este conocemos los tres lados, me falta por conocer los ángulos. Entonces, lo hicimos en esta forma, como aplicando esta fórmula, ¿cierto? Esta expresión. Lo que nos faltaría por hallar es el coseno del ángulo A, ¿cierto? Para después hallar el ángulo A. Listo. Entonces lo que hacemos es un despeje de coseno de A. Entonces decimos, miren lo que pasó. Estos dos que tenemos aquí, esos están positivos, ese está negativo y tenemos la A aquí al cuadrado. Como ese está negativo y ese es el que voy a despejar, entonces voy a intercambiar este término que tengo acá con esta A. Lo paso para este lado, para el lado izquierdo y me queda positivo, mírenlo acá. Y esta A al cuadrado que está positiva, porque aquí hay un signo más, a este lado me queda negativa, ¿cierto? Entonces a continuación es un despeje normal. Entonces dice, coseno del ángulo A es el que nosotros necesitamos. Entonces este 2CB que está multiplicando lo vamos a pasar aquí a dividir. Ya me queda que coseno del ángulo A es igual a esta operación. Todos estos valores lo conocemos, ¿cierto? Hacemos esta operación, nos da un resultado, ¿cierto? Pero resulta y sucede que a mí no me están solicitando cuánto vale coseno de A, sino que cuánto vale el ángulo A. Entonces, nuevamente aplicamos lo que vimos anteriormente de las funciones inversas. Y es que para quitar este coseno, simplemente acá le anteponemos el coseno a la menos 1, o sea, la función inversa del coseno. Recordemos, Shift y la tecla cos. Automáticamente en la calculadora les aparece esto. Ustedes abren un paréntesis y hacen toda esta operación. Y ahí les da el valor del ángulo A. Entonces ya conocemos los tres lados, conocemos estos tres lados, conocemos este ángulo A. ¿Qué me faltaría por resolver este triángulo? Pues me faltaría por conocer el ángulo C y el ángulo B. ¿Cómo hallamos uno de ellos? Por ejemplo, vamos a hallar el ángulo B.
aplicamos la ley del seno. Entonces, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, que seno del ángulo B, que no lo conozco, es AB, como seno del ángulo A, que ya lo conozco, es AC, que sí lo conozco. Y despejamos seno de B, así como hicimos acá con la función inversa, ¿cierto? Entonces ya ahí conoceríamos el ángulo B. Y ya conocíamos el ángulo A. Entonces por último simplemente es a 180 le resto la suma de estos dos ángulos y ahí podríamos hallar por último el ángulo C. Y hay otra pregunta entonces. ¿Qué pasaría si a mí en un triángulo me dan solamente los tres ángulos? Entonces, si a mí solamente me dan los tres ángulos, ahí no podríamos aplicar ni la ley del seno ni del coseno. No es posible mediante algoritmos matemáticos resolver un triángulo cuando solamente conozco sus tres ángulos.